Bienvenidos a Conversaciones, un espacio de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano que se realiza en colaboración con el Observatorio de Venezuela de la Universidad Rosario. Soy Chomil Las Heras y hoy vamos a tener un programa especial. Ronald, ¿de qué se trata este programa? En efecto, Chomin, en esta oportunidad entrevistamos a la presidenta de la ONG Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, WOLA por sus siglas en inglés. Es una entrevista un poco más larga de lo habitual para el formato de conversaciones, pero queremos compartirla con los seguidores de este video podcast, dada la importancia que tiene nuestra invitada, una de las voces autorizadas para abordar la llegada de Donald Trump a los Estados Unidos y su arremetida contra la población migrante o la población en condición de movilidad humana y los efectos que ello ha causado en la región. Nuestro equipo de Diálogo Ciudadano hace parte del Observatorio de Venezuela y la semana pasada presentamos esta entrevista en la presentación del primer informe de Bitácora Migratoria de 2025, un proyecto que desarrollamos en alianza con la Fundación Konrad Adenauer. Gracias por acompañarnos, Carolina. Iniciaré preguntándote qué es la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos, WOLA, por sus siglas en inglés, y qué importancia tiene para la migración, qué importancia tiene la migración en sus áreas de interés. Muchas gracias por la invitación para poder hablar de estos temas tan importantes con ustedes y con su audiencia. WOLA, que es por sus siglas en inglés, ¿no? La Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos, nació hace 50 años justamente porque en esa época, en el 74, pues, recordaremos lo que pasó en el 73, ¿no? Un golpe de Estado en Chile que de muchas maneras definió la historia latinoamericana contemporánea. Pues en 1974 los fundadores de WOLA, que habían vivido en Chile en el momento del golpe, eh, decidieron que era absolutamente necesario establecer un puente entre América Latina y las decisiones que se tomaban en Washington, porque esas decisiones afectaban en ese entonces y siguen afectando hoy en día lo que sucede o no en América Latina. Entonces así nace la oficina, ¿no? Nace para hacer un puente entre la sociedad civil latinoamericana y los salones del poder de Washington, D. C. Obviamente, pues mucha agua ha corrido bajo el puente en estos 50 años. Después de los golpes de Estado, las dictaduras del Cono Sur, vinieron las guerras civiles en Centroamérica, posteriormente famoso paradigma de la guerra contra las drogas. Y bueno, actualmente ya tenemos otros temas que vinculan estrechamente a América Latina con Estados Unidos. Entonces, nosotros hacemos incidencia en el gobierno de Estados Unidos para que tenga políticas hacia América Latina basadas en democracia, en derechos humanos, pero también somos un organismo regional. Cuando ustedes piensan en ONG, usualmente son nacionales, ¿no? Las colombianas hacen trabajo en Colombia, las brasileñas hacen trabajo en Brasil. Bueno, nosotros tenemos esa capacidad de ver el árbol, los árboles y el bosque, ¿no? Y allí entra el tema migratorio. Que si ustedes se ponen a ver, yo siempre digo, la migración es el tema transnacional por naturaleza, ¿no? Porque siempre va a implicar que una persona cruce fronteras y que por lo tanto entre en varias jurisdicciones y diferentes políticas públicas de diferentes países en juego. Y el programa migratorio WOLA tiene ya unos 15 años al menos. Es un programa importantísimo porque la política migratoria de Estados Unidos, que si bien es obviamente una política doméstica, tiene un impacto tremendo en las dinámicas migratorias de la región, a ser el principal país de destino, ¿no? De migrantes en el mundo, en sus números absolutos, y ciertamente un país de gran importancia para la migración latinoamericana. Entonces, se nos hizo, era imposible no trabajar en ese tema desde una organización como la nuestra. Carolina, la migración como tema es muy pertinente desde hace varias décadas en las Américas. ¿Qué ha cambiado en este panorama migratorio continental tras los primeros meses de gobierno y las decisiones del gobierno de Donald Trump? Eso es una pregunta que que necesitaría muchas horas para discutir, así que yo voy a hacerlo más breve y concisa con mi respuesta. La migración es un tema que, como dije, vincula a Estados Unidos con América Latina de diversas maneras, ¿no? Pero creo que nunca, al menos en la historia reciente de Estados Unidos, se había visto que desde la tribuna presidencial, primero se promoviera una narrativa tan deshumanizante hacia las personas migrantes y segundo, desde la Casa Blanca se promovieran eh,
medidas tan restrictivas para la inmigración. Entonces, creo que ese es un cambio fundamental, incluso cuando uno piensa en Trump 1.0, en su primera administración, habían políticas que no fueron parte ni de su campaña anterior, ni de su primera presidencia, como la de deportaciones masivas, y empiezo por eso. Una de las promesas de campaña del presidente Trump no es que iba a acabar con la migración, o que iba a cerrar la frontera, o que iba a construir el famoso muro. Si ustedes notan la diferencia entre la campaña para su primer gobierno y este, el muro no fue un gran tema, pero la deportación masiva sí. Y la deportación masiva, si la llegara de personas irregulares, ¿no? Estaría más o menos en números, de los números que maneja bueno, las estadísticas que se maneja, estaríamos hablando de la deportación de 13 millones de personas que en este momento se encuentran sin un estatus regular en el país, y lo cual, no tengo que decirles, es logísticamente imposible. Entonces, cuando algo se vuelve logísticamente imposible porque no hay suficientes centros de detención migratoria ni personal, y además eso es algo que tendría un efecto en la economía tremendamente profundo, o sea, cuando la promesa se hace imposible, entonces viene lo que yo diría es la segunda parte, ¿no? Es asegurarse que las deportaciones que sí se están llevando a cabo, porque obviamente se están llevando a cabo, tengan una narrativa tanto oral como visual que infunda miedo, ¿no? Y que muestre resultados más allá de la veracidad de los mismos. O sea, las cifras que el gobierno da sin mucha, eh, sin mucho sentido, sin mucha evidencia, a ver, son preocupantes, ¿no? Dicen que son 142.000 personas deportadas, pero cuando uno va a los detalles, se hace bastante difícil entender cómo se llevaron a cabo las 142. Entonces, la deportación masiva, seguida de una narrativa y de todo un espectáculo alrededor de esa política, son un cambio, ¿no? Y no es que no pasara en el gobierno anterior, pero es que no pasaba a esta escala. Lo segundo que es muy preocupante es el ataque contra las vías legales de la migración, ¿no? No solo se ha estado hablando constantemente de la necesidad de deportar a personas sin derecho o sin los documentos adecuados para permanecer en el país, sino que quienes estaban acá legalmente, ya sean personas bajo el paro humanitario, ciudadanos de Haití, Nicaragua, Cuba o Venezuela, o bajo el Temporary Protection Status, el Estatuto de Protección Temporal, o llamado TPS, venezolanos, cubanos, entre otros, permanecían en Estados Unidos de forma legal. O sea, esos fueron programas que implementó la administración anterior para regularizar a casi 1 millón de personas, ¿no? De un plumazo, esta administración terminó esos programas y dejó nada más en venezolanos casi 700.000 en el limbo. Agreguen ustedes a los nicaragüenses y ese número sube mucho más. Entonces, ahora el caso estará frente a la Corte Suprema, pero entonces también vemos que hay un ataque directo, incluso a las formas legales que se habían tratado de conseguir para, ¿no? para poder tener a personas que son vitales para la economía, para sus comunidades en el país. Y yo diría una tercera rama de las políticas de Trump que también ha cambiado mucho, es pues ¿no? el ataque a personas extranjeras que tienen visiones diferentes a la de la administración. Hemos visto con verdadera preocupación eh, eh, el ataque contra estudiantes extranjeros que defienden, por ejemplo, los derechos de la población palestina. Hemos visto imágenes de estudiantes rodeados por personas sin uniforme, siendo esposados y llevados, sacados de los estados donde viven, ¿no? De una manera bastante, debo decir, que a los que hemos trabajado temas de desaparición forzada y de erosión democrática en nuestro país nos preocupa mucho, porque son escenas que hemos visto en América Latina, ¿no? Eso ver las que pasan acá sin ningún respeto a las reglas básicas del Estado de Derecho es muy preocupante. Bueno, y concluyo diciendo que tal vez el caso de los 238 venezolanos deportados a El Salvador
y los que previamente habían sido llevados a Guantánamo, es como la cereza en el pastel, ¿no? Una transferencia ilegal de personas, 90% de los cuales no tienen ningún pasado criminal en Estados Unidos, según la investigación de Bloomberg, llevados a un país en donde nunca cometieron un delito y sin embargo ahora siendo recluidos en una prisión altamente conocida por ser un lugar en donde se cometen actos de tortura y otros actos crueles, inhumanos y degradantes. Esa creo que no nos lo hubiésemos esperado y incluso ha sido tal vez una de las cosas más sorprendentes para quienes trabajamos en Transmedia como Estado. Mira, Carolina, ¿crees que las políticas migratorias restrictivas, por llamarlos de alguna manera, de la administración Trump se puedan extender por imitación a otros países de América Latina? Yo creo que estamos viendo un poco de eso, obviamente nunca a la escala, ¿no? De lo que ha pasado en Estados Unidos, ni con la misma narrativa, esa narrativa, insisto, deshumanizante, ¿no? Donde el punto es ese, deshumanizar a la persona y criminalizar, ¿no? Etcétera. Pero fue muy preocupante, por ejemplo, ver el traslado de personas de terceros países a Panamá, y ustedes habrán seguido ese caso, muchos de ellos solicitantes de asilo, de países tan disímiles como el Congo o como Irán, ¿no? Que una vez que llegaron a la ciudad de Panamá fueron transferidos a un lugar cercano a la provincia de Darién, estuvieron encerrados en un hotel, posteriormente en un limbo jurídico. Muchos de ellos insistían en que si se les devolvía a Irán o a sus países de origen, les esperaba la cárcel. Y no fue muy efectiva la respuesta del gobierno panameño, todo lo contrario. O sea, eh, realmente lo que hizo de facto fue un proceso de detención, ¿no? Entonces, yo creo que a medida que estas políticas de deportación se vuelven más agresivas, vamos a ver a más países de la región recibiendo a personas de terceros países sin saber cómo manejar, cómo tratar a estas personas, incluyendo a personas que tienen necesidades de protección internacional. Y es muy probable pues, que recurran, como hizo Panamá, ¿no? A un principio a iniciar un proceso de detención o a deportarlas a países donde su vida o su integridad física está en riesgo. Entonces, no creo que podamos hablar de la magnitud y la escala de las políticas que se implementan en Estados Unidos, pero sí creo que hay muy poca preparación en los países de destino para lo que está pasando acá, ¿no? Para los efectos de lo que está pasando acá. Carolina, la cancelación de fondos y programas federales que ha llevado a la administración de Donald Trump, ¿cómo ha afectado a las organizaciones de la sociedad civil que velan por los derechos de la población en condición de movilidad humana, por los migrantes, tanto dentro de Estados Unidos como fuera de Estados Unidos? El impacto ha sido devastador. Muchas organizaciones en México, Centroamérica y también organizaciones sudamericanas recibían fondos del Buró de Población y Migración del Departamento de Estado. Muchos de esos fondos han sido eliminados. No solamente estamos hablando de la sociedad civil, lo mismo le ha pasado a la ACNUR, ¿no? La Agencia de Naciones Unidas, que apoyaban a la población refugiada o solicitante de asilo, pero también a los gobiernos receptores. O sea, los procesos de solicitud de asilo en Ecuador quedaron casi suspendidos, ¿no? Entiendo que en Colombia, por ejemplo, los centros Intégrate y otros programas que existían para la integración de las personas migrantes también quedaron sin financiamiento. Entonces, una cosa que nosotros hemos dicho de una manera bastante constante a los tomadores de decisiones acá en Washington es que esa política es abiertamente contradictoria. No pueden, por un lado, querer disminuir la migración hacia Estados Unidos y al mismo tiempo desmantelar los sistemas de protección en América Latina, ya sea desde la sociedad civil o de los propios gobiernos receptores, porque eso es lo que termina haciendo es que la población migrante no pueda residir, al no poder integrarse, ¿no? Plenamente en un país de residencia y tenga que buscar nuevamente otras opciones. Y estas opciones en este momento no constituyen Estados Unidos, porque ciertamente los números de llegadas de personas migrantes a la frontera sur de Estados Unidos han disminuido drásticamente, pero todos sabemos que eso va a cambiar.
porque así siempre ha sido en la historia. Hay momentos en que se logra reducir la migración de manera considerable y luego vuelven por diferentes razones y factores esos números a mejorar. Entonces, mientras no haya un proceso de cooperación genuina con los estados y con la sociedad civil, me temo que esa meta de Estados Unidos de sellar por completo su frontera sur, solo la va a cumplir de manera temporal. De la mano de esto que mencionas, de las contradicciones que hay al interior de estas decisiones, ¿consideras que estas medidas extremas en materia legal, de derechos humanos, en materia económica, son sostenibles en el tiempo para Estados Unidos? Es una excelente pregunta porque si tú haces un análisis meramente económico del impacto de las políticas migratorias de Trump, eh, se va a empezar a ver, ¿no? A medida que aumentan las deportaciones, se va a comenzar a ver un impacto, al menos en las industrias clave, en donde la mano de obra migrante es muy importante. La agricultura, la construcción, la hotelería y otro tipo de servicios, ¿no? Eh, por darte solo unos ejemplos. El 40% más o menos de la mano de obra agrícola de este país es población indocumentada. A eso le sumas que está poniendo aranceles, ¿no? Eh, a los tomates de México. Entonces, y la población que acá lo siembra está siendo deportada, ¿qué va a pasar con ese producto? ¿No? Para ponerlo de forma muy simple. Bueno, obviamente o va a entrar en escasez o va a aumentar el precio considerablemente. Entonces, en algún momento vamos a ver a industrias perdiendo su mano de obra, ya sea en las grandes cadenas de hoteles, Marriott, Hilton, etcétera. Todo tiene una mano de obra migrante muy importante, grandes cadenas de restaurantes y otros tipos de servicios. Y bueno, ni hablar de la construcción, que también es un sector que emplea mucho mano de obra migrante, y eso va a tener un impacto económico severo, por una parte. Eh, lo segundo es que la deportación es tremendamente cara, ¿no? En este momento se está discutiendo lo que será el próximo presupuesto de Estados Unidos. Y, y estamos hablando de que el gobierno de Trump está pidiendo algo así como $150.000 millones para políticas para poder llevar a cabo su plan migratorio de deportaciones masivas, etcétera. Eso es un número que te vuela la mente, ¿no? Y de eso como 45.000 millones sería para construir nuevos centros de atención migratoria. Entonces, eh, no, bueno, ahora es que falta para que el Congreso comience a discutir y a deshojar la margarita del plan presupuestario, pero allí también puede que haya, ¿no?, una reacción de la población sobre la cantidad de dinero que tendría que ser invertida para llevar a cabo esos planes. Y luego lo creo que lo segundo es también un tema más social y cultural. O sea, hay millones de familias de estatus mixto, donde un papá es documentado y una mamá es documentada, donde una mamá es ciudadana y un papá es una persona indocumentada. Los hijos de todas esas familias mixtas suelen ser, no todos, pero hay 4 o 5 millones, tengo que buscar la cifra, que son ciudadanos americanos. Entonces, la separación familiar deja huellas profundas en las comunidades. Es que eh, deporten a tu mamá o deporten a tu papá, eso va a hacer que toda esa niñez afectada por la deportación, ¿no? Sufra probablemente, ¿no?, a nivel escolar, social, etcétera. Las comunidades sufren, ¿no? Trump eliminó algunas prácticas que habían sido muy importantes, por ejemplo, de que no hubiese oficiales migratorios en las llamadas zonas sensibles. ¿Qué son las zonas sensibles? Las zonas frente a un hospital, frente a una escuela, frente a una iglesia. No. Ahora puedes tener agentes migratorios frente a una escuela, frente a un hospital. ¿Qué hace eso? Que una familia indocumentada no envíe a sus niños a una escuela o no vayan a un hospital, ¿no? Todas esas cosas están en litigio, incluyendo lo de las iglesias. Creo que los primeros resultados, casi todas estas medidas las han ido tumbando a las cortes y entonces el presidente
sigue apelando, 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 y vamos a ver una Corte Suprema llena de litigios sobre el tema migratorio, que no es una Corte Suprema caracterizada, ¿no?, por tener una visión fuerte de derechos humanos en este momento, porque tiene una mayoría conservadora. Entonces, yo creo que solo han pasado 100 días. Créanme que cuando les digo que se sienten 10 años, eh, todavía no creo que podamos medir el impacto económico y social de estas políticas, pero uno puede comenzar a prever. Y desgraciadamente no prevemos nada positivo ni para la economía de Estados Unidos, ni para la, el tejido social de las comunidades en donde la población migrante es una parte fundamental de esta sociedad, ni para los países de destino, ya sea, o de origen, mejor dicho, a donde enviarán a las personas deportadas, o los países que están siendo destino de migrantes extracontinentales, como el caso panameño, incluso México, que recibió más de 5.000 personas de países distintos a México, que probablemente están teniendo grandes problemas a la hora de saber manejar esos casos. Carolina, ¿cómo han recibido los partidos demócrata y republicano la política del presidente Trump sobre el manejo migratorio y qué posibilidades hay de hacer control político hoy en día desde el Congreso sobre este tema? Esa es una pregunta importantísima porque una de las cosas que más escuchas en Washington es, ¿y dónde está el Congreso? ¿No? O sea, estamos viendo a un poder ejecutivo bastante empoderado, ¿no? O sea, eh, la cantidad de órdenes ejecutivos, decretos presidenciales que se han pasado que se han firmado en 100 días, supera con creces las órdenes presidenciales de otros presidentes en sus primeros 100 días, y muchas de ellas están relacionadas con la migración. Y muchas de ellas, además, deberían ser como mínimo aprobadas en el Congreso. Ahora, varias cosas. Número uno, el presidente tiene mayoría en ambas cámaras, tanto la Cámara de Diputados como en el Senado. El Partido Republicano es mayoría. Número dos, el Partido Republicano responde mucho más el día hoy al trumpismo como movimiento político que algunos de lo que uno pudiese considerar la propia historia del Partido Republicano. Este es el partido de Abraham Lincoln, ¿sí? Entonces, si uno ve de dónde empezó el partido y de dónde está ahora, claramente hay una gran diferencia. Eh, Dicho esto, no todo congresista republicano es necesariamente un defensor o defensora de la agenda del presidente. Sabemos que hay muchos congresistas que comienzan ya a hacer algunos reclamos, por ejemplo, el tema arancelario. El Partido Republicano siempre se ha caracterizado por apoyar el libre comercio. Esa era una de las principales banderas del presidente Reagan, como considerado uno de los principales héroes del Partido Republicano. Y luego llega el presidente Trump a acabar con el libre comercio y generar unas guerras comerciales tremendas en el mundo. Bueno, los congresistas republicanos salieron, un grupo de ellos, a reclamar. ¿Por qué? Porque en sus estados, al final acá, toda política es local, no se dice siempre en Estados Unidos. Pues salieron sus votantes a decir, ya va, pero nosotros necesitamos importar todas estas cosas para poder subsistir o para poder producir, o nosotros necesitamos exportar y ahora nos están poniendo aranceles a nosotros. Entonces, sí hemos visto instancias en donde los propios republicanos han criticado al presidente. Pero el tema migratorio es un tema muy polarizante. Cuando uno ve las encuestas, por ejemplo, cuando se trata de seguridad fronteriza, la población aplaude el hecho de que ha disminuido considerablemente la llegada de personas a la frontera, ¿no? Al punto que desde que se comenzaron a tomar las estadísticas, estamos en el punto más bajo, ¿no? Probablemente va a haber una reducción tremenda de llegadas a la frontera sur. Pero no necesariamente la población está de acuerdo con la deshumanización y la deportación, o bueno, la transferencia ilegal de personas a El Salvador ha generado ruido, porque más allá de que ciertamente el presidente Trump ganó tanto el voto popular como el voto del colegio electoral,
hay principios que son muy fuertes en esta sociedad y el debido proceso es uno de ellos. O sea, realmente las personas acá están convencidas, como debe ser, realmente, que tú no puedes ser detenido o privado de tu libertad si no te presentas ante un juez. Es una cosa muy básica. Y lo cierto es que las deportaciones están siendo llevadas a cabo eh, sin ningún tipo de debido proceso. Además, pues la deportación de Kilmar Abrego García ha generado, es uno de esos casos que se hace viral y que dejan a la población ¿no? Muy contrariada frente a un caso nada más. Él es padre de tres niños norteamericanos y sus tres hijos son niños con necesidades especiales, ¿no? Su esposa es ciudadana norteamericana. Y entonces la administración no tuvo otro remedio sino que admitir que lo habían deportado por un error administrativo. Y eso fue una cosa que yo creo que cambió el discurso y que le permitió al Congreso, y en este caso a los demócratas, retomar el tema migratorio. Entonces, el senador Van Hollen, que es el senador del estado en el que residía Kilmer Abrego, se fue hasta El Salvador. Y eso es política local uno a uno. Él dijo, bueno, la esposa de esta persona que deportaron ilegalmente vive en el estado que yo represento. Yo voy a hacer todo lo posible porque él pueda ser devuelto a Estados Unidos. Ese es un caso que están dando, la Corte Suprema dio una resolución que no es tan fuerte como quisiéramos, pero la administración lo está desoyendo, es todo un tema legal grande, pero lo que quiero decir con esto es que el tema migratorio no es bandera de todos los demócratas, porque es un tema muy complejo y que polariza mucho, que el Partido Republicano tiene mayoría en ambas cámaras, eh, y en solo ciertas cosas es capaz de contradecir públicamente al presidente. Pero la fuerza del presidente es tal, a lo que le sumas el tema de Elon Musk, X, todas las redes sociales amparando la agenda del presidente, que yo creo que lo que hay en el Congreso de Estados Unidos es algo que uno probablemente no hubiese predicho, ¿no? Que miedo. O sea, los propios republicanos tienen miedo eh, de la retaliación que el presidente pueda tener contra ellos. Y en ese complejo panorama político creo que nos encontramos en los primeros 100 días y probablemente es algo que se siga viendo durante el mandato del presidente Trump. Carolina, en este panorama en donde las instituciones y su función pública para proteger los derechos de los migrantes y acompañarlos en estos procesos de movilidad humana se han visto tan golpeados y disminuidos, ¿qué acciones se podría llevar a cabo a través de las organizaciones sociales y otros actores de la sociedad civil para poder restituir y fortalecer esa atención a migrantes en el continente? Mira, yo creo que, por ejemplo, de las pocas cosas, María Clara, que hemos visto que ha puesto a la administración en una situación difícil en su política migratoria, ha sido el uso del sistema judicial en Estados Unidos, ¿verdad? Las cortes han parado acciones del presidente Trump, los jueces han regañado a la administración, han escrito cosas súper fuertes sobre sus acciones, incluyendo jueces nombrados por Trump, por Reagan, por Bush, porque a Trump le encanta decir, esos son jueces nominados por Biden. No, la verdad no importa para esta administración, pero cuando uno hace el análisis, ¿quién no este juez, quién lo puso allí? Se da cuenta que muchos son jueces nominados por presidentes republicanos, pero esas acciones legales que se llevan a Estados Unidos no pueden hacerse en el vacío. Si tú no explicas, ¿verdad?, por qué no deben enviar a alguien a El Salvador, si tú no explicas qué sucede en El Salvador, qué le pasa a una persona cuando entra en una cárcel salvadoreña, si tú no explicas qué le pasa a una mujer que es, no sé, enviada por error a Colombia y es venezolana y luego tiene que cruzar el Caribe, si tú no explicas esas cosas, incluso las organizaciones que litigan no pueden hacer aquí su trabajo. Y yo creo que es muy importante que desde la región se luche contra la narrativa deshumanizante, porque equiparar a toda persona venezolana con el Tren de Aragua
equiparar a toda persona de El Salvador o de Guatemala o de Honduras con la Mara Salvatrucha, con la Mara del Barrio 18, equiparar a toda persona que viene de Ecuador, de Colombia o de México con el narcotráfico, son narrativas que te las dice no 1000 veces, ni 2000, sino 1 millón de veces Facebook, Instagram, X especialmente, y comienza a instalarse como la verdad, ¿no? Entonces, me parece súper importante que haya desde la región una respuesta a esa narrativa deshumanizante, ¿no? Y ¿de dónde son estas personas? ¿Quiénes son? ¿Por qué se fueron de sus países? ¿Por qué no pueden regresar algunas? ¿Cuáles son sus historias? ¿Qué pasó en el camino? Yo creo que más que nunca necesitamos visibilizar la humanidad de la persona migrante y la necesidad de que se les trate con la dignidad que todo ser humano merece. Y tiene que ser una tarea conjunta, ¿no? Regional, que venga de un movimiento eh, de migración fortalecido y unido en temas comunes. Cerramos así este episodio especial. Los esperamos la próxima semana en este espacio de conversaciones de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano. Y recuerde que pueden seguirnos también por nuestras redes, así como por las del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario y en el portal de lasillavacía.com.